¿Qué tal? Buenas noches. Mi nombre es Luis Antonio González Silva y esta vez en esta suerte de podcast, ya que son, ya que es más bien la hora de las brujas, que se conoce porque es las 3 de la mañana, o alrededor de las 3 de la mañana, hay este halo místico dentro de esta hora donde pareciera que los sonidos se marcan todavía muchísimo más. Y simplemente es para comenzar a hablar poco sobre esas historias de terror, esas historias de miedo, que igual no dejan dormir, que igual son aquellas historias que desde niño nos han contado, que contaba el abuelo, o que simplemente la gente llegó a hablar en algún momento. Y de ahí se desgranan muchísimas versiones hasta convertirse en leyendas, convertirse en advertencias en algunos casos, con objetivos diferentes. Hay algunas leyendas que simplemente se llegan a tomar una suerte de moraleja, de no salgas, no vayas, no toques, no tomes, siempre en una negación, en la prohibición. Pero como seres humanos, en algunos momentos rompemos ese ciclo y nos atrevemos a más. Y bueno, las leyendas, lo que la gente contaba, lo que la abuela nos contó, que en algún momento son esas historias impactantes, lo que surgía en la oscuridad, en la localidad, en la penumbra, y que se preguntaba, ¿y tú y cómo sabes? O es que también me lo contaba mi madre, también me lo contaba mi abuelo. Entonces decías, bueno, esto ya viene de años, es ancestral. Y todo ello, hoy, con la tecnología, con la apertura de Internet, se ha transformado. Y hubo un momento en que existió un boom sobre las creepypastas. Y en en estas nuevas leyendas, en estas nuevas historias de terror, fue cuando nos tratábamos más bien de aterrizar lo que leíamos en foros, lo que nos llegaba a través de un correo, lo que nos decían a través de chat, lo que sucedía mientras uno estaba durmiendo. Muchísimas historias surgieron con el nacimiento de Internet. Desde las más básicas y siempre aterrizadas, de no hables con extraños en los foros, no te cites con nadie en los foros o con alguien que conozcas de internet. Y bueno, en algunas ocasiones nos hemos pasado esa prohibición por alto y conocimos a muchas personas a través de internet. A veces tenemos conocidos sin siquiera verlos, haber tenido contacto presencial, pero nos seguimos platicando con ellos y los tenemos ya en nuestro costal de amigos. Pero de ahí surgieron nuevas historias que primero comenzaron a combinarse con las ya existentes. Recuerdo una que
te comentaban. Yo tuve la oportunidad de ir a Tijuana ya hace unos años, hace ya casi 8 años, allá por el 2013. Y recuerdo amigos, sobre todo un gran amigo, Víctor Vargas, que me decía, bueno, es que cuando vayas allá ten mucho cuidado, no quiero que amanezcas en una bañera con una herida, ¿no? En el costado posterior de la espalda, con la leyenda después, ¿no? De que se me había quitado un riñón. Leyendas urbanas, vamos. Y estas se fueron transformando, se fueron incorporando a esta nueva tecnología, a la nueva apertura de la tecnología. Y llegaban a rayar no solamente en lo real, como el de no conozcas personas o el de ten cuidado donde estás yendo, a este aspecto místico que nosotros hiperjurábamos que existía. Ejemplos de ello hay muchísimos. Y sé que en algún momento han vivido esa situación de conocer un creepypasta. Hay algunos que están muy bien inventados, que están muy bien redactados, que llegan a hacerte dudar. Y por lo general la base de esta clase de situaciones, de esta clase de textos, esta clase de nuevas leyendas o neoleyendas, bueno, la mejor definición creo que es creepypastas. La mejor forma de abordarlos es dando esa vista real. Un médico dijo, un ingeniero comentó, un trabajador de una compañía transnacional argumenta, expresó. Y para hacerlo todavía cerrar el candado, el militar, ya en sus últimas horas de vida, porque sabía que ya iba a morir, necesitaba confesarse. Y ahí es cuando suelta, según la historia de X o Y cosa. Por lo general eso ha sido la estructura del testigo, la persona que estuvo presente, todos estos detallitos que entran de golpe para asentar la realidad como lo eran las leyendas. De, ay hijo, no salgas a tal hora porque cuando es luna llena, asentaban la realidad y luego te soltaban, bueno, la historia. En el caso de la creepypasta surge igual. Tienen que asentar primero la realidad y perjurarte o al menos atar los cabos lo más posible sobre la misma. Como lo comentaba, el ingeniero, el médico, el científico, la profesión que tú quieras, el periodista que hizo la investigación, que ahora la está relatando y que no se sabe de él, pero dejó el testimonio porque sabía que le iban a hacer algo, que le iban a desaparecer. Tú dices, bueno, sí, puede pasar. No hay ya cuando una creepypasta entra en mega detalle antes de arrancar, ya estás perdiendo el interés. Pero si lo dices de manera escueta y que en el transcurso de la historia va soltando pistas poco a poco, bueno, ahí ya es completamente diferente. Porque somos seres que nos encanta reunirnos para saber de historias, contar de historias. Así hemos crecido y así fue durante muchísimo tiempo. Nos encanta que nos cuenten historias. Los creepypasta obviamente no se quedan no se despegan de esa fórmula para el éxito.
Solamente que llegó en algún momento este paso de la leyenda urbana al creepypasta, se sesga. Los creepypastas solamente son para ciertas edades, cierto público. Incluso excluía a personas arriba ya de los 30 años en adelante, porque dicen es que ellos no consumen internet, ¿no? En ese momento, hace 15, tal vez, sí, 15 años, eran como, que son los señores, no pueden escuchar esto. Y había esta distinción de que los creepypasta era para la generación joven, ya joven adulto, que comenzaba a involucrarse o comprometerse con el internet y los recovecos que estaba entregando. Y entonces hace esta distinción, porque tú pregúntale a una persona de, yo creo, golpeando los 40, un poco más, los 50, pregúntale sobre un creepypasta. Es más, ¿qué significa creepypasta? Y bueno, la definición anglosajona, pues es este juego de palabras, creepy y pasta de pegar, ¿no? de paste. Porque la noción de estos creepypasta era para foros, blogs, sitios no linkeados, en algunos casos, donde se tenía que leer. Y decían, es que la información verídica sobre ello, que tuvo su boom. Se contaron muchísimas historias alrededor de esta clase de cosas, desde el misticismo de la Darknet, desde lo ilícito, lo hórrido que podría ser el ser humano con una persona en estos sitios web. También lo místico, cayendo muy en lo descriptivo, en lo gore. Y era siempre esa advertencia de que en tu día a día, diría Julio Cortázar, en un momento casual surge algo que no lo vuelve casual, lo saca de su realidad. Así era el creepypasta. Por eso su lenguaje, bueno, más bien su forma de expresarse era tácita, no daba tanta información como uno quisiera obtener. Pero ya cuando lo comienzas a leer y a leer con detenimiento, le encuentras un montón de huecos. Pero en el momento funge para ello, para espantarte. Entonces, hay estas transiciones de la leyenda, la que contaban los abuelos, lo que la gente contaba en los poblados, comunidades, en aquellos sitios. Luego leyendas urbanas que ya eran más de las ciudades, obviamente por su nombre lo canta. En las ciudades, bueno, y entonces se enfocaban directamente a su nicho, a lo que se vivía día a día. Las leyendas urbanas tuvieron ese punch, ese boom, alrededor de finales de los 80s, tal vez por el 85, y tuvieron ya la fortaleza principios de los 90, mediados de esa década, y que no muchos, o al menos los más jóvenes, no tendrán noción de ello, pero había esas leyendas urbanas de la persona que después de haber conectado con una en ese entonces una discoteca, y que se iban a un hotel, que se iban a algún otro lado, y que de repente amanece en solitario, ya no está esta persona, y que en el baño del hotel le dejó bienvenido al mundo del SIDA con lápiz labial o con tinta o con sangre. La de los riñones que les contaba, ¿no? Desde que caías en seducción, que caías
en engaño de alguien y que al final terminaba, amanecías y ya no tenías un riñón. También estaba esta leyenda urbana de que en ese entonces las discotecas, que si sentías un pinchazo es porque alguien iba con una jeringa inyectando sida. Y así consecutivamente las leyendas urbanas, que hasta se hicieron películas al respecto, con ese nombre, leyenda urbana. O al menos el título que le pusieron en Latinoamérica. Y se seguían contando, pero la estructura era la misma de las leyendas místicas, de la Llorona, el Xtabay, el ser místico, criptozoológico que tú me digas. Y entonces, esas leyendas de los poblados, áreas limítrofes, provincia, respondían a su entorno. La leyenda urbana hacía lo mismo, respondía a su entorno. Incluso había leyendas que trascienden fronteras, como el caso del chupacabras, que recuerdo que era noticia de golpe en noticieros de Univisión, que tenía su propio espacio de la búsqueda del chupacabras, y en varios países había chupacabras y te perjuraban que lo vieron y había como evidencia visual al respecto. Ese mismo juego de evidencias y demás también las tomó el cine y se hicieron bastantes cosas muy interesantes, como el caso de la película Señales, donde protagonista Mel Gibson, Joaquin Phoenix. Y entonces, para proponerte la amenaza, hacían valer este juego de, es que tenemos evidencia, se capturó en video, no de buena calidad, entonces tu mente jugaba. Y comenzábamos en esa danza de imágenes, y de un momento, como se agotaron las leyendas urbanas, ya se hicieron todas las leyendas urbanas, ya se habló de todo ese terror, surge Internet. Y obviamente Internet tenía su propio entorno, y en ese entorno también surgen sus propias leyendas. Y se comenzó a mezclar la leyenda urbana con Internet, que eran estos que les comentaba, de encontrar a alguien y que ese alguien resultara ser un engaño. Perdías riñón en Tijuana, ¿no? Que era muy común ese aspecto. Pero como también se agotó inmediatamente, porque pues, ¿cuál era el objetivo de nada más? Conoces a alguien en internet y mal, todo mal, queda mal. Bueno, entra el creepypasta. Como les decía, era restringido solamente para cierto nicho, que era el arriesgado, el que se adentraba a esos foros casi al límite de lo visible del espectro de internet, y subía a la superficie con el conocimiento nuevo. Y hay personas que se han maravillado. Hay unas que me siguen insistiendo, que perjuran que todos esos personajes son reales, que realmente existen. Bueno, ya nombrarlos ya crea existencia, ¿no? Pero sí le daban otro sentido a la navegación por internet, porque era su entorno. Era lo que ibas encontrando, lo que ibas descubriendo. Pero la firma de una creepypasta, así como las leyendas urbanas, es que no deben tener firma. Debe ser completamente anónima. ¿Por qué? Porque es el militar que da el texto antes de morir y que sabía que algo le iba a pasar. Porque es el médico que fue encontrado
y solamente repetía lo de las grabaciones que tenía. Y así sucesivamente. Y de hecho comenzaban a entrar esta clase de experimentos, que es el experimento del sueño, que el experimento de aquello, y los registros que se quedaban, o el periodista que encuentra los registros, y toda esta clase de cosas reales, entre comillas reales, daban esa profundidad de la existencia de esta clase de historias. Y es lo que nos ha llamado muchísimo la atención, que ahorita, en estos momentos, no hay como un género que aborde directamente esa secuencia. Podría ser que ya se desgastaron tanto los temas que ya se habló y de manera grotesca, de manera visceral a través de los creepypastas, desde lo más místico, mágico, sectario, a aquellos que involucran el crimen organizado, que involucran esferas altamente políticas en sectas o logias de alto poder, encubrimientos de los gobiernos, alta tecnología, ya se abordó. Viene una secuencia bien interesante de sacar esa clase de textos, de relatos, en su defecto de testimonios, y que comenzaron a tener una vida sobre la línea tecnológica, respondiendo a nuestro entorno, pero obviamente lo hicieron a través del aspecto visual, que se crearon series. Una muy sonada hoy es Black Mirror, pero emanaba de esas, podrían ser también leyendas urbanas o proto leyenda urbana, que se daban en la dimensión desconocida en los 60s, luego viene el revival en el 85, luego en el 2002, y fueron entregas dignas y respondían a su época. Del 85 hay unas fascinantes. La de Juego de Palabras está fascinante. No recuerdo los nombres de algunos capítulos, pero siempre dejaban esta sensación muy agridulce, o te ponían a pensar que era el desdoblamiento de nuestra realidad a algo que realmente no vamos a comprender. Lo marcaban muy bien y era llevarte el pensamiento. Hoy en día no sabría decir con exactitud si se está respondiendo a historias de miedo, o al menos que haya tácitas, historias de miedo tácitas. No hay tales. Podríamos seguir hablando acerca de esas historias que contaban los abuelos, esas historias que se cuentan en los poblados, en los pueblos, en las comunidades, pero no hay una historia como tal hoy, porque ya se habló, se desgastó. No hay, me pongo a pensar y luego no hay historias que nos acerquen a, bueno, es que quiero contar algo, quiero expresarme, quiero demostrar. No hay no existe. Recorriendo foros, recorriendo con estos sitios web con personas que también son muy fanáticas de esta clase de elementos, no he encontrado más o una evolución de estas historias de miedo. He encontrado muchísimas noticias falsas y que se han transformado a mal llamadas teorías conspirativas. Ustedes supieron la de el termómetro
del infrarrojo, el termómetro infrarrojo, que según esto te reiniciaba el cerebro, te borraba la memoria, o las personas que te perjuran que la vacuna va a cambiar tu ADN y vas a mutar, o que te van a insertar un chip. Todo eso también viene jugándole en esta suerte de la evolución de la historia a un cyberpunk. Podría tomarse esa protoidea. Bueno, pero no hay historias de miedo como tal, prohibitivas. Creo que la realidad hoy es todavía más tétrica vivir esta realidad que saber de historias de terror. Estoy seguro que, y porque las noticias lo cantan, los testimonios reales lo dictan, la inseguridad, la impunidad, la injusticia, el racismo, el fanatismo religioso son reales, se anuncian en los periódicos como noticia, a veces noticia de primera plana, y eso da muchísimo temor. En algún momento dejamos esas historias en el plano de historia, de la leyenda, de la fantasía, y se han vuelto realidad. Tal vez no haya demonios, no haya diablos, no haya seres de ultratumba, y tenemos que convivir con el ser que más daño está haciendo hoy en día, que es el ser humano. Y no es que me quiera poner una camiseta de, claro, es que somos los malos y somos la enfermedad. No, no va por de ese lado. Pero hay muchísimas acciones que nos catalogan o nos decantan a vivir en zozobra, a vivir a salir a la calle, no solamente con las normas y restricciones sanitarias pertinentes, también con una navaja, con dispositivos de defensa personal, gas lacrimógeno, gas pimienta, y escuchar testimonios de viva voz, de manera directa, que esos elementos como navajas o gas pimienta ya no son para defenderte, que son elementos ya para caer luchando. Eso es triste y tétrico al mismo tiempo. No sé en qué proporción. Pero ya dejamos a un lado a la Llorona, dejamos a un lado al hombre lobo, dejamos a un lado todos esos elementos místicos, criptozoológicos, incluso extraterrestres, para volcarnos de manera directa y franca con una realidad que nos agobia y que la impunidad, la injusticia nos arroja en una zozobra diaria. Tal vez por eso ya no queremos consumir creepypastas, o no se han creado nuevos creepypastas. Tal vez ya no hay leyendas urbanas, tal vez ya no hay leyendas, porque la realidad nos agobia y nos corroe con miedo. Y no es que sean anónimas esas historias, ahí están afuera. Tal vez como persona que llegara la noticia
te llegará un mensaje y es la realidad. La mejor, entre comillas, mejor rectifico, no, mejor no. Esa lo abordaré diferente. Creo que la peor, la peor historia de miedo que podemos contar es la que vivimos día a día. Y no saber si al salir de nuestra casa, de nuestro hogar, vayamos a regresar. Le da un nuevo sentido a vivir cada día y agradecer por él mismo. Pareciera que jugamos una ruleta rusa. Pareciera. Un evento que ni siquiera las historias de terror que contaba la abuela, que nos contaban de niños, que fuimos descubriendo en la urbanidad o dentro de internet, nos habían preparado para esto. Ahora, la nueva generación no crece con historias de miedo, crece con historias reales. Un momento para pensarse, para reflexionar sobre hablar de historias de miedo. Yo soy Luis Antonio González Silva. Te leo en comentarios. Muchas gracias. Chao.